Muy buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de ICAS en casa y de poder seguir compartiendo la palabra, y espero que esta noche sea un tiempo muy especial. Quiero saludar a todas las personas que se están conectando en este momento. Así que don Julio Rojas, muy buenas noches, qué bueno tenerte con nosotros. Nayita, Dios te bendiga. Janet Pineda, con don Jorge, con Vane, qué bueno tenerlos acá. Don Freddy Soto y Indita allí en los Estados Unidos, también Olguita Sánchez, buenas noches, Dios te bendiga. Y bueno, las personas que se van siguiendo conectando a lo largo de la noche, esperamos que sea un tiempo muy especial y que podamos disfrutar. Hemos preparado, como les dije desde el domingo, esta palabra y con ganas de seguir creciendo en esto que Dios nos está dando. Así que estamos deseosos de que sea la palabra ministrando a su vida, de que sea la palabra trayendo esa convicción y que podamos entender el propósito de Dios. Así que permítame hacer una oración para iniciar y ya podemos comenzar. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche por la bendición que tú nos das de estar reunidos delante de ti, Señor. Gracias por cada persona que se ha conectado, Señor, en este momento. Y por las personas que también se conectarán, Señor, a lo largo de la transmisión. Bendecimos a los que están iniciando en este momento sus escuelas, Señor, en los diferentes módulos que se están dictando, y bendecimos también a los maestros para que tú les des sabiduría, entendimiento, Señor, en todo lo que van a enseñar. Y Padre, los que estamos acá en el ICAS en casa, Señor, permite que la palabra sea una palabra que ministre, una palabra que nos aliente, una palabra que nos fortalezca, Dios, y que nos permita crecer, Señor, en lo que tú quieres, Señor, que nosotros estemos. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos, Señor, tu gloria, tu gracia y tu bendición sobre nuestras vidas para que podamos ser edificados y fortalecidos en ti y en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, entonces, como les decía el domingo, yo quisiera que todos los días fueran domingo para que estuviera más gente conectada, porque, por ejemplo, hoy este es uno de los versículos que a mí más me ministra de la palabra. Y a veces obviamente no es que no tengamos que estar todos los días conectados, pero pues también es como el saber que lo que Dios va a hablar al corazón va a ser bien especial. Entonces espero que usted y yo que estamos acá podamos recibir lo que el Señor quiere y que seamos cada día moldeados más para poder recibir lo que Dios quiere. Saludo a don Álvaro Marín, que se está conectando, a la chatica Nancy Parra, que bueno también tenerte acá, y a todas las personas que se estén conectando, y espero que sea ese tiempo de bendición. Y hoy el título que le he dado a la enseñanza es Una decisión radical. Creo que les había dado el título desde el domingo, Una decisión radical, y hoy vamos a iniciar con este tiempo. Y quisiera colocar en primer lugar la primera pregunta, la pregunta que tenemos para ustedes, y es: ¿qué tan firme eres en tus decisiones y convicciones? Esa es la primera pregunta. ¿Qué tan firme eres en tus decisiones y convicciones? Katica, buenas noches, espero que estés con don Víctor y con los niños, así que los bendecimos. Y oiga, me apareció un mostrico acá en la pantalla, apareció un fantasma, no sé si lo vieron, pero yo vi, no era mi mano la que salió, yo dije, ¿qué pasó ahí? Entonces, Katica y Luis Alberto, Dios los bendiga. Entonces ya está la primera pregunta: ¿qué tan firmes eres en tus decisiones y convicciones? Ya está en la pantalla la pregunta, y creo que ya va a aparecer en el chat, y espero que usted pueda empezar a responderla. ¿Qué piensa usted sobre una convicción y qué tan firme es en las convicciones? O sea, ¿está usted fortalecido en ellas? Y saludamos también a Margarita Torres, que se está conectando. Bienvenida a esta noche de transmisión. Bueno, siguiendo en este tema, entonces hoy vamos a hablar acerca de esas convicciones que usted tiene. Por eso estamos hablando de decisiones radicales, y resulta que la vida cristiana tiene que ser una decisión radical. Si yo no la entiendo como esa decisión radical, va a ser muy complicado. Si yo no la entiendo como esa decisión que tomo para caminar en Cristo, va a ser muy fuerte el entenderlo. Y para mí, como lo decía el domingo, de aquí en adelante viene como la esencia de entender todo lo que Dios ya no lo dio. O sea, lo que Cristo tenía que hacer ya lo hizo.
Él ya lo hizo y ya consumado es, dijo en la cruz del Calvario. O sea, como que está aquí va mi tarea y ahora ¿qué hacen ustedes con lo que les he dado? Y es lo que yo quiero tomarle. Estábamos hablando que en los tres primeros versículos de Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2 y versículo 3, nos está hablando de tres características que para mí son innatas al cristiano, son innatas a cada uno de nosotros. Y entonces era la obediencia, que le hablábamos el domingo, la obediencia como ese gesto de adoración, como que la verdadera adoración que yo le puedo rendir a Dios cuando le digo realmente quiero rendir mi vida delante de ti. La mejor manera de mostrarlo es la obediencia. O sea, no son solamente palabras dulces, no son solamente palabras emocionales muy tiernas, sino realmente que le digo, ok, Dios, quiero obedecerte. Y hoy y mañana vamos a hablar de las dos siguientes características. Hoy vamos a hablar de la negación y mañana vamos a hablar acerca de la humildad. Y las dos me parecen a mí supremamente importantes para nosotros. Así que la carta continúa. Empezamos el día domingo con Romanos capítulo 12 versículo 1 y hoy vamos a continuar con Romanos capítulo 12 versículo número 2. Y el versículo número 2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tremendo. No nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a mí me impacta, porque yo quiero a partir de esto iniciar como con ustedes esta conversación, este diálogo, y espero que para usted sea muy muy especial. Quiero que esté muy atento, y que esté muy atento es a lo que Dios va a hablar a su corazón, a lo que Dios le está pidiendo, a esas convicciones genuinas. Por eso la palabra, la pregunta de esta primera parte es: ¿qué tan firmes eres en tus convicciones? Porque hablándolo humanamente, hablándolo en términos de logros humanos, resulta que yo pienso que las personas que se diferencian de aquellas que tienen el éxito a las que no las tienen, al contrario de lo que el mundo nos ha enseñado, que es que unos tienen buena suerte y otros tienen mala suerte, yo pienso que es la convicción que se tiene. Porque muchas de las personas que han logrado cosas en la vida no lo consiguieron en la primera, sino tuvieron que luchar para alcanzarlo. Entonces, no sé en dónde escuchaba en estos días, cuando uno piensa en Thomas Alva Edison, uno piensa en el bombillo, el creador del bombillo. Y seguramente uno, cuando habla de la creación del bombillo, se está refiriendo al último intento que hizo para hacerlo, pero nunca estamos pensando en el gran número de intentos fallidos que tuvo que pasar para llegar a la creación de la bombilla. Y es más, en su biografía creo que él dice que él, que no haya fallado tantas veces, sino que descubrió el número de veces que falló, fueron los descubrimientos que hizo para entender que ese no era el camino. Y entonces me habla de perseverar, me habla de persistir. Si en el mundo nosotros podemos perseverar por cosas que son temporales, por cosas que son momentáneas, ¿cómo no más vamos a hacerlo por algo que es eterno? Y la concepción de la eternidad es algo que debería estar en nuestro corazón. Estábamos hace un momento con Héctor y con Álvaro hablando acerca de la reunión, ya programando la reunión del próximo jueves con los hombres de nuestro tiempo de oración, y algo que vamos a hablar es eso, cómo entendemos en nuestro corazón, para hombres y mujeres que están acá, cómo entendemos en nuestra vida que aunque acá tengamos logros, todo lo que logremos acá es temporal, es momentáneo, es algo que es circunstancial, solamente para el espacio de tiempo, pero que hay algo más grande que Dios nos quiere dar. Entonces Pablo nos está hablando acerca de un cambio a partir de la convicción. Entonces yo puedo cambiar cuando tengo una convicción clara. Yo puedo determinar una ruta para mi vida, determinar un camino para mi vida cuando yo tengo una convicción clara de lo que quiero. Ahora, desafortunadamente, los cristianos vivimos a veces con la carencia de esas convicciones. Y yo he orado y le he dicho a Dios, pero ¿por qué no tenemos tanto? O sea, no sé, voy a colocarle los ejemplos. Porque yo miro la gente del primer siglo de la iglesia, y era gente que estaba tan apasionada, tan dispuesta a aún entregar su vida por Cristo. Porque yo voy a la época de la Reforma, cuando Martín Lutero, y resulta que tenemos como referente a Martín Lutero, pero había muchas personas a su alrededor y eran
personas con convicciones y por qué hoy no las tenemos. Y entonces yo encontraba dos razones. La primera tiene que ver directamente con los pastores, y usted se ha dado cuenta que yo he empezado a autocriticarme. No hablo de otros pastores, estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de mi prédica, estoy hablando de lo que ministro a la iglesia que Dios me dio a pastorear. Y es que a veces nosotros teníamos temor de hablar mensajes muy fuertes porque de pronto a la gente no le gustaba, o queríamos más bien que la gente se sintiera alentada, animada, y veíamos la predicación como algo donde le echábamos las porras a la gente para que la gente sintiera que era tan espectacular para alcanzarlo, pero nos olvidábamos de ir a la palabra para entenderla. Y resulta que cuando yo no enseño la palabra, cuando yo no predico la palabra, pues resulta que no estoy dando de la palabra, sino estoy dando de mi propio convencimiento. Y espero, y es mi anhelo, es lo que Dios ha colocado en mi corazón, que nosotros como iglesia volvamos a ser una iglesia de la palabra, una iglesia de caminar en la enseñanza de Dios, ¿de acuerdo? Pero si adiciono a eso, que tal vez en los púlpitos se llevan mensajes muy livianos, son mensajes muy, como dije en una de las predicaciones de un domingo, muy a la medida de la persona, cómo lo quieres, de qué manera, cómo te sabe más bonito, cómo te gusta más, y dejamos de predicar la palabra, pues vamos a hacer ese mensaje liviano. Pero si a eso, que es un error de los pastores y tal vez de la iglesia también por no exigir, aumentamos que somos nosotros tremendamente livianos en estudiar las escrituras, bueno, entenderemos por qué las faltas de convicción. Entenderemos por qué somos una iglesia que no tiene convicciones genuinas, y es simplemente porque no estamos profundizando. Y entonces acá me di juguete yo primero, me di látigo yo primero. Bueno, ¿qué estamos enseñando? Estamos yendo a la palabra, estamos profundizando, estamos sacando de lo más profundo de la palabra para entregarlo, y creo que es lo que hemos venido haciendo durante todo este año, y creo que el año pasado también, durante el tiempo de cuando empezamos estas escenas dedicas en casa. Pero la segunda parte es: tú eres un hombre de la palabra, tú eres una mujer de la palabra. Qué bueno, qué rico el título de ser líder de un ministerio, qué rico ser el líder de un grupo, el líder de un ministerio, qué rico participar en lo que hacemos en la iglesia, pero no es solamente eso. Creo que lo más importante es que nosotros seamos los que llevemos esa dirección y esa orientación. Y entonces, los que están en Estados Unidos tal vez no lo sepan, pero bueno, en Estados Unidos, empiezo con Estados Unidos, hace, no sé, como 5 o 6 años, creo que fue, o algo más, sacaron una política donde en Estados Unidos había algo que se llamaba el refill. Entonces usted iba a un McDonald's, iba a un restaurante de comida rápida, y usted pedía su producto, pero usted tenía derecho a tomarse toda la gaseosa que quisiera. Y entonces esto empezó a generar una población totalmente obesa, y empezaron a sacar políticas sobre eso. Ahora, lo hago para que los de Estados Unidos me entiendan. Acá en Colombia, yo no sé cuántos han visto en la televisión un comercial que está apuntando a que nosotros apoyemos la promulgación de una ley, y creo que el eslogan de la propaganda es: no comas más mentiras, es lo que dice. Y entonces en el comercial están invitando a que todos aquellos que venden cereales, aquellos que venden pasabocas, aquellos que venden bebidas azucaradas, digan realmente, o coloquen una etiqueta en los productos donde digan realmente qué es lo que la gente se está comiendo cuando está consumiendo esos productos, porque esos productos están trayendo obesidad a la población, y con esa obesidad están generando otro tipo de problemas de diabetes, de presión alta, de todo lo que hay, ¿de acuerdo? Usted está diciendo pilas porque nos están vendiendo basura, porque nos están vendiendo productos que supuestamente son saludables y que nada de saludables, nos están engordando, nos están matando, están levantando una sociedad cansada, una sociedad débil, una sociedad que tiene dificultades en su parte de la salud, ¿de acuerdo? Ahora, tomo esa campaña para traerla a la iglesia, y entonces no es que no comamos más basura, sino yo diría: no más predicaciones superficiales, no más predicaciones bonitas donde nos sintamos bien, sino predicaciones que realmente nos alimenten. No voy a decir una predicación de juguete y todo el tiempo bravo, no se trata de eso. Pero se trata de que la palabra que entendamos sea una palabra que realmente nos confronte. Yo les decía a ustedes, creo que lo he mencionado un par de veces,
que hay un predicador que fue finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo llamaban el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. O sea, el tipo llenaba estadios con sus predicaciones. Y él, en un libro que tiene que se llama Discurso a mis estudiantes, él decía algo así, que si una predicación no generaba o quebrantamiento en el corazón de las personas o generaba rabia en el corazón de las personas, esa predicación no era útil. Tremendo lo que él decía. O sea, lo que decía, la palabra tiene que ser aquello que nos confronte y que nos lleve a caminar algo diferente, ¿de acuerdo? Entonces, si seguimos predicando predicaciones al tamaño o a la medida de lo que queremos escuchar, pues vamos a levantar una iglesia que de pronto va a ser egoísta, vamos a levantar una iglesia que de pronto tenga rasgos de codicia, vamos a tener una iglesia que sea dura de corazón con respecto a lo que vea a su alrededor. Mañana no se puede perder la palabra, está tremenda la palabra de mañana. Va a levantar una iglesia tan frágil, que es lo que yo veo, y en esa fragilidad entonces se nos dificulta sostenernos en el Señor cuando vienen problemas, cuando vienen adversidades, porque entonces a cualquier problema, a cualquier situación adversa, a cualquier problema que vamos a tener, ahí mismo empezamos a decir, no, pero Dios no existe, esto no es real, y entonces me voy de la iglesia, me prometieron. ¿Por qué? Porque prometimos cosas que no eran reales. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, ser cristiano no es un paralelo de no tener problemas. Ser cristiano no es un sinónimo de ser rico y millonario. Ser cristiano no es un sinónimo de todo está bien. No, vamos a tener dificultades. Hay una película que a veces me gusta ver, y entonces hay un papá que es el papá falso de unos niños y quiere aparentar, y entonces se toma fotos, y en las fotos todo el tiempo le está diciendo a los niños sonrían, hasta que la niña le pregunta y le dice, y es que sufrimos de algo porque todo el tiempo estamos riendo. Y me causa gracia, porque la vida no siempre es risa. Así seamos cristianos, hay momentos de adversidad, pero vamos adelante caminando en el gozo del Señor. El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo, no es felicidad, es gozo. La felicidad la producen buenas noticias. El gozo es saber que aún en medio de la adversidad tengo el gozo del Señor. Así que quiero que esté muy pendiente, y voy a leer sus respuestas hoy para iniciar. Y entonces la pregunta es, ¿qué tan firme eres en tus decisiones y convicciones? Es la pregunta. Y entonces don Jairo Asdrúbal nos está saludando. Buenas noches, Dios te bendiga. Doña Laura Flores, qué bueno tenerte con nosotros. Jairo dice, yo también estoy conectado oyéndolo. Sí, ya, qué bendición, gracias don Jairo. Susanita dice, buenas noches, realmente trato de ser firme, muy rara vez doy pie atrás. Ok, dice Olguita, en algunas áreas me falta trabajar en mis decisiones, pero mis convicciones son firmes porque tienen buen fundamento. Ok, gracias. Dice Marta Lu, buenas noches, Dios te bendiga. Álvaro Marín dice, en los últimos tiempos he sido radical en mis decisiones, en mis convicciones son firmes ya que han sido bien fundamentadas. No es fácil, lo confieso. Ok, gracias. Amparito nos manda un corazón de saludo, así que buenas noches, Amparito. Y Marta Lu dice, en mis decisiones soy muy firme, pero en cuanto a mis convicciones aún me falta firmeza en algunos temas. Qué pena, debo decir que es difícil ser hacedora. Ok, pero creo que, Martica, algo que yo te quisiera abonar es esa parte de la sinceridad, porque de eso trata, que empecemos a mirarlo. ¿Listo? Gracias a los que han contestado, y espero que en las siguientes preguntas las personas estén más activas, más dinámicas, pero de eso trata. Vuelvo y les digo, por eso estoy tan contento con este tema, porque ya hablamos de lo hermoso y de lo precioso y de lo sobrenatural que hizo Dios, pero ahora viene lo que yo hago. Por eso el domingo era, vamos a pasar de la revelación a la práctica. Y por eso hoy estamos hablando acerca de, ¿somos radicales? O sea, una radicalidad, somos radicales en nuestras decisiones. ¿Qué estamos haciendo y a qué estamos apuntando? Entonces, mi primer punto en esta noche es necesario que rompas compromisos con el mundo. Es necesario que rompas compromisos con el mundo. Y acá viene lo que tal vez Marta respondía. Me cuesta trabajo ser hacedor. Y acá creo que a este punto viene a eso, que a todos nos cuesta trabajo.
pero necesariamente necesitamos hacer un cambio, y hoy yo le pido a Dios que me dé la sabiduría para explicarle a usted este tema y para que usted lo entienda. Entonces es necesario romper compromisos con el mundo, y viene la segunda pregunta de la noche, y es: ¿qué entiendes por negarte a ti mismo? Daniela Dueñas, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Y bueno, y espero que Daniela, que acaba de llegar, que Laura Flores y todos los que están allí puedan participar de las respuestas. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿qué entiendes por negarte a ti mismo? Ya apareció la pregunta ahí en el chat, ya también apareció en la pantalla, entonces usted la tiene lista para que nos pueda empezar a responder. ¿Qué entienden por negarse a sí mismo? Entonces, la palabra dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestra mente conforme a la renovación de nuestro entendimiento. ¿De acuerdo? Está diciendo: no se amolden, no cambien. Y acá yo quiero desarrollarlo. Resulta que Jesús, al mirar que la mirada de Pedro no estaba en lo eterno, sino en lo temporal, que vuelva a lo mismo con lo que empecé: eternidad y temporalidad. Estaba en lo temporal. Jesús le dijo a él y le dijo a sus discípulos y a los que lo escuchaban. ¿A qué me refiero? Pedro lo coloco en el contexto. Pedro obviamente no sabe lo que está haciendo Jesucristo. Jesucristo les está desdoblando su plan de salvación poco a poco. Pero Jesús les acaba de decir que él va a morir, que va a ir a la cruz y va a dar su vida por nosotros, pero que el tercer día él va a resucitar. En primer lugar, Pedro no entiende cómo es ese asunto. Si él viene a ser rey, ¿por qué va a morir? No lo puede comprender. Pero en segundo lugar, Pedro está pensando en el ahora. Pedro está pensando, perdónenme, voy a colocar algún gráfico, que mañana tenemos un paro nacional y que necesitamos un líder que vaya y pelee bien duro, derroque al gobierno y nos dé un gobierno que no sea injusto. Tal vez eso es lo que está pidiendo Pedro. ¿Es malo pedir eso? No estoy diciendo que sea malo pedir eso, sino que Pedro no estaba entendiendo el plan de Cristo, o sea, no estaba entendiendo el propósito por el cual Cristo había venido a la tierra. Y entonces cuando Cristo ve esto, llama a Pedro, lo mira, pero mira también a la gente que está alrededor. Y yo quiero que usted hoy sienta la mirada de Cristo sobre su vida, sienta la mirada de Cristo sobre usted, diciéndole: bueno, y a ti que me estás escuchando esto, quiero decirte, dice Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, tremendo. Jesús no dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, sígame, que hubiera sido lo más sencillo. Sígame ya, vamos. No. Él dijo: tienen que negarse. Ahora, si yo recuerdo todo lo que Pablo nos ha enseñado, Pablo nos enseñó que fuimos justificados, que estamos en santificación y todo esto. Pero Pablo nos enseñó algo, y es que hay una parte de nuestra naturaleza que aún no ha sido redimida. Y esa parte de nuestra naturaleza se llama nuestra parte de la carne. Y en esa parte de nuestra carne se afloran sentimientos o expectativas como egoísmo, avaricia, envidia, lujuria, robo, lo que usted quiera. ¿De acuerdo? Y entonces Jesús está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a eso, tomar su cruz, o sea, mortificar esa parte y seguirme. Ahora, nadie, escúcheme, nadie, y esta parte es importante, nadie que se oponga a negarse a sí mismo puede ser el discípulo de Cristo. Y a mí me impacta porque yo me voy a colocar en esa posición, y algo que a mí me cuesta es como exigir. Me cuesta, quiero reconocerlo. Pero resulta que yo veo a Cristo y a Cristo no le cuesta exigirlo. ¿Por qué? Porque Cristo sabe y entiende la dimensión, el tamaño de lo que Él nos está ofreciendo, de lo que Él nos ha entregado, ni siquiera ofreciendo, de lo que Él ya nos dio. Y entonces Él está diciendo: ok, si usted quiere venir en pos mío, si usted quiere ganar todo lo que yo he ganado para usted en la cruz del Calvario, el reino y todos los privilegios que implica el reino, es necesario que usted se niegue a usted mismo. Es necesario que usted camine en una constante negación. Si usted no lo hace, no puede ser mi discípulo. Y acá es una palabra bien fuerte. Y el mejor ejemplo nos lo da Él mismo. O sea, Él no nos está pidiendo algo que Él no esté dispuesto a hacer o que no haya estado dispuesto a hacer.
Porque Jesús, entonces lo vimos en la Semana Santa, en su oración en el Getsemaní, él mismo se negó a sí mismo, sabiendo que en su humanidad él no quería ir a la cruz, mas sin embargo él decidió ir a la cruz. Por eso estamos hablando de decisiones y convicciones. Y entonces cuando Marta responde que no es tan hacedora, me gusta que lo digas con sinceridad, porque tal vez eso que te pasa a ti, Marta, nos pasa a todos, a mí también me pasa. Pero entonces Dios está diciendo, ok, listo, qué bueno que lo reconozcan, mas sin embargo les sigo pidiendo, tienen que aprender a negarse a ustedes mismos, porque yo necesito que ustedes lo hagan, porque yo, primero que todo, yo lo hice, me negué a mi divinidad, me negué a ser Dios, me negué a que no era justo que yo fuera a la cruz, me negué por amor y fui a la cruz. Y ahora necesito que ustedes se nieguen, porque lo que espero de ustedes, dice Jesús, es una vida de santidad. El jueves, cuando hablemos acerca, yo el domingo les explicaba que el día jueves vamos a hablar de que no somos únicos ni fantabulosos. Somos común y corriente, tenemos el privilegio de pertenecer a la iglesia, pero en la iglesia tenemos deberes y responsabilidades. Entonces va cambiando el contexto. Entonces Pablo nos enseñó a través sobre la incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Ni usted ni yo podíamos salvarnos, ni usted ni yo podíamos alcanzar la estatura de Cristo. Él fue a la cruz por nosotros, pero ahora Él, en contraprestación, está pidiendo que nos neguemos. Está pidiendo que nosotros tengamos una vida que sea agradable a Él, que nuestro olor grato delante de Él lo pego con la obediencia y la adoración. Cuando usted lee Apocalipsis, dice que las oraciones de los santos son como el incienso que sube delante de la presencia de Dios. Y entonces acá está diciendo que mi obediencia a Dios es como expeler un aroma grato, un aroma agradable delante de Dios. Ahora, si mi obediencia es eso, piense ahora que es la rebeldía. Seguramente es lo contrario. Y entonces Jesús implica o nos lleva a entender que la negación es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida cotidiana. El modelo de este mundo es corrupto, es inmoral, es soberbio. Ese es el modelo de este mundo. Donde quiera que usted lo mira, no en Colombia, no en los Estados Unidos, no en Ecuador, no en Venezuela, no, a nivel global, en todo el mundo es lo que está sucediendo. Es muy triste saber lo que está pasando hoy, por ejemplo, en la India, con este tema del COVID. Pero bueno, ¿y dónde están los recursos de la salud? ¿Dónde está todo lo que hay? Bueno, seguramente es porque así como acá, allá también hay corrupción, hay inmoralidad, hay soberbia delante de Dios, no se reconoce a Dios. Entonces, no puedo de ninguna manera acomodarme a este mundo. Y esta parte es bien importante. Yo no me puedo acomodar a este mundo, porque acomodarme a este mundo es peligroso. Acomodarme a este mundo es jugar con mi salvación. Acomodarme a este mundo es dejar de lado mi relación con Dios, mi integridad con Cristo, mi santidad, y colocar en riesgo la vestidura que Dios me ha dado. Y entonces, bueno, ¿y qué significa amoldarse a este mundo? ¿O qué significa romper con el molde de este mundo? Podría ser en los dos sentidos que usted lo tome. Y entonces acá viene algo. Piense en su vida cristiana y piense realmente en qué áreas de su vida usted marca la diferencia y en qué áreas no marca la diferencia. O sea, ¿cómo usted hace para corroborar que realmente usted es una persona diferente, que camina de una manera diferente, o que usted simplemente sigue la misma ruta o el mismo rol de las personas comunes y corrientes? Y acá yo quiero tomar algo. Y es la experiencia que Daniel tuvo cuando fueron llevados deportados a Babilonia. Entonces ellos vienen de Jerusalén, vienen de un Dios santo, vienen de un Dios al cual hay que tenerle temor, que les ha dado las tablas, pero ellos son llevados a Babilonia. Babilonia significa todo lo contrario. Viene de Babel, viene de apartarse de Dios, viene de quererlo hacerlo a mi manera, ¿de acuerdo? Y llega acá Daniel con sus amigos a este nombre. ¿Sabe qué? Algo que me causa curiosidad, voy a leerlo y ya le digo que me causa curiosidad. Ahorita al final le digo que me causa curiosidad. Daniel capítulo 1, versículo 3 al 7 dice la palabra: cuando ellos llegan a ese lugar. Recuerde, déjeme hacer un énfasis. Yo sé que estoy hablando del Antiguo Testamento, pero déjenme mirarlos a ellos en este momento como cristianos. Si aún no hay cristianismo, Cristo no ha aparecido, nada, pero déjenme mirarlos como cristianos. Y estos cristianos llegaron a Babilonia. Usted y yo como cristianos vivimos en Babilonia. El sistema, no estamos hablando de gobierno, el sistema que nos gobierna es Babilonia. Y entonces viene lo que aparece acá. Daniel capítulo 1 versículo 3 al 7. Y dijo el rey Aspenas:
jefe de sus eunucos. Dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, perdón, leí mal, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Dice la palabra en Daniel capítulo 1 versículo 3 al 7. Así que, ¿qué quería hacer el rey con ellos? Quería amoldarlos, quería formar en ellos un molde que estuviera acorde a lo que Babilonia quería, a lo que era la demanda de Babilonia. Eran judíos, ahora déjenme hacer el paralelo, eran cristianos. Tenían la ley, tenemos la gracia. Tenían conocimiento de Dios, judíos y cristianos. Tenían temor de Dios, judíos y cristianos. Vivíamos con esa convicción, judíos y cristianos. Pero ¿qué quiere hacer el rey? El rey no les prohíbe ser judíos o no les prohíbe ser cristianos. El rey no les dice que está mal lo que ellos creen, para nada. Él no les dice nada. Él simplemente, de una manera sutil, empieza un tiempo de adoctrinamiento. Y eso es lo que pasa. Por eso la palabra nos dice que cambiemos nuestra manera de pensar, porque él empieza a adoctrinarlos. ¿Y cómo los empieza a adoctrinar? Primero empieza a cambiar su cosmovisión. ¿Y qué es cambiar la cosmovisión? Cambiar la cosmovisión es mirar las cosas que son malas como si fueran buenas y las cosas que son buenas como si fueran malas. Cambiarlas como la cosmovisión es ya no aterrarse por aquello que le ofende a Dios, sino complacerse con ello y de pronto dejar de mirar aquello de lo que Dios sí le agrada, porque para nosotros ahora parece aburrido, pasado de moda o anticuado. Querer tener la cosmovisión es pensar más en lo que dice el mundo, qué concepto tiene de mí, que pensar en el concepto que Dios tiene de mí. Y eso era lo que él quería hacer, cambiar su cosmovisión. Les quiere cambiar su parte académica, o sea, los conocimientos que tienen se los quiere cambiar. Entonces yo lo decía, por ejemplo, el domingo lo decía con respecto a los jóvenes de la iglesia. Soy el primero que recomiendo que todos los jóvenes de la iglesia deben estudiar, deben ir y capacitarse, deben estar preparándose. Pero hay algo. Tienen que tener cuidado porque en las universidades, en los colegios que tenemos hoy, nos quieren vender la idea del mundo. Antes de iniciar el ICAS en casa, estaba mirando las noticias. Hace como 7 años, un muchacho que se declaró homosexual en el centro comercial de la 80, el Titán, se suicidó. Creo que todos recordamos. Hoy están condenando a la rectora porque la están acusando de acoso, de persecución. ¿Listo? No sé cómo fueron los hechos, si la señora es culpable, obviamente tienen que culparla. Pero lo que digo es como una orientación de este niño y el sentir que no lo respetaron sus valores, entonces se ve como una grave ofensa, ¿de acuerdo? O sea que si usted hoy le dice a alguien que está en pecado, lo está ofendiendo, le está diciendo algo que está en contra de sus valores y por lo tanto usted es una persona digna de ser acusada, ¿de acuerdo? Cambia la cosmovisión, cambia su intelecto, cambia las maneras de ver la sociedad y de entender el mundo, cambia su forma de hablar. Y en esta parte es tremendamente importante porque hoy el mundo nos quiere cambiar la forma de hablar. Hoy tenemos que tener cuidado y nos lleva, el domingo hablaba acerca de una nueva relación de un modelo con 2 modelos y no me acordaba, poliamor se llama, el poliamor, o sea, todos contra todos, no hay problema, todo por fuera de la esencia de lo que Dios tiene, y para nosotros esas noticias se convirtieron en noticias normales. Es lo normal que usted ve, es lo normal que hay en las noticias.
noticias y dejamos de verle el lado peligroso, el pecado que hay. Es más, a veces como que nos quedamos mirando la noticia para escuchar, para saber el chisme, para ver cómo es la cosa, y no entendemos que estamos jugando con fuego porque es el contexto que está en contra del mundo. Quisieron cambiar la dieta de ellos, la alimentación que comían, entonces querían que comieran la comida del rey, ¿de acuerdo? Entonces está hablando de un cambio cultural, de un cambio de tradiciones, de un cambio de hábitos, para que lo que está mal se vea como algo correcto, como algo que es de nuestra tradición. Qué sé yo, voy a decir algo y con respeto acá de los costeños que están acá, pero como si yo fuera a evangelizar a Barranquilla y les dijera: vea, lo que pasa es que el carnaval de Barranquilla está mal. ¿Cómo me va a decir usted que el carnaval está mal si el carnaval es nuestra cultura, son nuestras raíces? Bueno, nuestra cultura, nuestras raíces, pero resulta que carnaval significa fiesta de la carne. Y nosotros estamos entendiendo que nos negamos a nosotros mismos, que morimos y que tomamos nuestra cruz. Pero a veces nos queremos, ¿cómo se llama esto? Alinear con el mundo, alinear con las corrientes. Queremos hacer nuestras fiestas, nuestra vida social, las cosas que hacemos, las queremos hacer como el mundo, porque es más bonito, porque es más agradable, y a veces nos damos cuenta que perdemos la santidad en eso que hacemos, la manera en que vestimos, la manera como nos presentamos delante de los demás. Cambiaran sus nombres, querían cambiar sus nombres, y aquí algo era lo que le decía la curiosidad a mí hoy preparando el mensaje. Cuando siempre hablo yo del horno de fuego, yo siempre hablo de Sadrach, Mesach y Abednego. Yo nunca me acuerdo de que se llamaran Ananías y vea, me toca volver a mirar los nombres, que se llamaban Ananías, Azarías y el otro nombre. ¿Por qué? Porque me quedó más grabado el nombre que les dio Babilonia que el nombre que les dio Dios. Y a veces, siendo cristianos y diciendo que amamos a Dios, está más arraigado, más penetrado en nuestro corazón el mundo que lo que Dios quiere. Y resulta que Él nos llama a negarnos, nos llama a salir, nos llama a romper, ¿de acuerdo? Así que en este mundo en el que vivimos, nuestros jóvenes, nuestros niños, nosotros mismos somos moldeados por este mundo, nuestra forma, nuestra vida. Y esto a veces tristemente entra a la iglesia y entonces le damos más énfasis a cosas que son superficiales que realmente a lo que es la palabra. Pero en nuestra posición debería ser la que tuvo Daniel. O sea, Daniel tuvo una posición frente a eso, y eso es lo que Dios pide de nosotros. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice la palabra: y Daniel propuso, habla de convicción, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con su vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué nos enseña este mundo? La contaminación. Yo no quiero rayar de religioso, o sea, no quiero, en serio que no quiero, pero sí quiero ser tenido por radical. Pero ahorita empezó en Caracol, lo sé por las propagandas, la segunda temporada de La Reina del Flow, y chévere, toca mirar la novela porque está muy buena. Bueno, quiero decirle que nos enseña, o sea, que nos edifica, si no es otra cosa que moldearnos a este mundo. Y nosotros a veces lo aceptamos y lo llevamos. En un momentico le voy a decir por qué para mí es malo, y entonces permitimos que nos contamine. Así que en este mundo hay un Dios. En este mundo en el que usted y yo estamos, así como los muchachos de Judea estaban en Babilonia, y en Babilonia había un rey. Nosotros, usted y yo como cristianos que pertenecemos al reino de Dios, que tenemos un reino eterno, que tenemos una gracia en Dios, que tenemos una bendición en Dios, vivimos en un mundo que tiene un Dios con minúscula que cauteriza mentes y conciencias. El Dios de este mundo cauteriza mentes y conciencias. Y entonces cuando usted va a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, encuentra que la palabra dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es imagen de Dios. El Dios de este mundo cegó el entendimiento. Entonces cuando yo no camino conforme a lo que Dios quiere, cuando yo no me convenzo de la necesidad de negarme, estoy caminando diciendo que soy cristiano, diciendo que amo a Dios, estoy caminando por el mismo camino que caminan los incrédulos y yendo al mismo lugar. Y en lugar de ser un referente para cambiar, para mirar algo diferente, para decir es en una vía contraria, yo mismo juego con eso.
Es más, aquí es donde viene el problema con el evangelio. Entonces queremos cambiar nuestro discurso, ¿verdad? Entonces nosotros no somos evangélicos, somos cristianos, suena más light, ¿verdad? Yo creo, sinceramente creo, que nuestra vida no es una religión, sino es un modo de vida, un modo de conducta, yo lo creo, pero hemos utilizado eso, es como la frase cliché, para mirarlo más como otro tipo de cosas, y disfrazamos lo que Dios realmente quiere. Entonces el mundo continuamente nos quiere engañar. Entonces, ¿cómo nos engaña? Si usted no es cristiano, si usted no fuera cristiano, ¿qué le dice el mundo? Que el cristianismo es algo aburrido, que el cristianismo es algo arcaico, que el cristianismo está pasado de moda, que la Biblia no tiene nada de que ver acá en este tiempo. Eso es lo que le dice a los que no creen. Pero si usted y yo somos cristianos, y acá siempre recuerdo una de las últimas prédicas que dio Laura Flores antes de que llegara la pandemia, porque ese día, esa prédica que ella dio me impactó mucho, y es que el enemigo nos lleva a confundir la radicalidad con religiosidad. Entonces cogemos un temor que no queremos que nos digan religiosos. O sea, sí vamos a quitar el espíritu religioso, pero deberíamos entender realmente qué es ser religioso y qué es ser radical. Porque a veces acusamos de religioso al que quiere ser radical, y no es así. O sea, religioso sí es ser hipócrita, ser falso, no reconocer mis pecados, querer señalar, eso es religioso. Querer vivir en santidad es ser radical. Querer vivir en comunión con Dios es ser radical. Apagar el televisor para no ver una escena que no debo ver es ser radical. Ser honesto en mis negocios es ser radical. Aprender a amar es ser radical. Ser responsable con mis actividades en el trabajo, mis actividades en la casa, mis actividades en la iglesia es ser radical. Y esa radicalidad es la que Dios está demandando de nosotros. Esa radicalidad en que le digo a lo malo malo y a lo bueno bueno. En que entiendo que hay cosas que no puedo participar porque es lo que Dios no quiere. Entonces, ¿cuál es el modelo de este mundo? Yo quiero hablarle del modelo de este mundo. En cuanto a nosotros como hombres y mujeres, es la apariencia, la crítica, la envidia, las ansias de poder. Entonces, él generalmente está colocando eso, ¿verdad? Entonces vivimos de apariencia, ¿verdad? ¿Cómo me veo? ¿Cómo que la gente me vea bien? Que la gente tenga un buen concepto mío. Me preocupa más al estilo de Salomón, no del rey Saúl, que piensa la gente de mí que lo que piensa Dios de mí. Saúl sí fue desechado como rey por parte de Dios. Samuel va y le entrega la noticia, oiga, Dios lo desechó, y Saúl lo único que le ocurre es decir, venga, pero salga conmigo para que la gente nos vea. O sea, una mentalidad temporal. Le importó el momento, mas no entendió que estaba arriesgando su eternidad en Dios. Una temporalidad. Somos criticones. Entonces vivimos pensando en los demás, y cuando yo critico, ¿sabe que yo pienso que la crítica es una forma de hacer que la mirada no esté sobre mí sino sobre otro? Porque no quiero que me vean mis debilidades. Entonces es más fácil criticar al otro si ve cómo se sienta, si ve cómo se para, si ve cómo camina, si ve cómo habla, y yo hago que la gente mire allá. Con eso no me miran a mí. La envidia, ha sentido envidia, y las ansias de poder. En cuanto respecto al mundo, con respecto a la familia, ¿cómo es el modelo del mundo? Y escúchame, si esto está en tu familia no está Cristo, sino está reinando Babilonia, y tú tienes que cambiar eso, porque entonces en la familia hay rivalidad, hay falta de transparencia, hay falta de autoridad, totalmente se ha perdido la autoridad. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros no entendemos esto. Entonces a mí me sorprende, yo no voy a decir y la policía que son unos santos, no, yo sé que hay policías que se equivocan, mas sin embargo la policía es autoridad. Pero ya como hemos visto en los últimos comerciales, que la gente se atreve a quitarle la pistola al policía, a tirar tiros al aire, a tumbarlos de la esto, a mandarle puñetazos, pues para mí ella es totalmente una sociedad que no entiende conceptos de autoridad. Y si nosotros vivimos en una sociedad sin conceptos de autoridad, o donde la autoridad tiene que imponerse por el terror, estamos graves. O sea, estamos yendo a una decadencia total, y eso es lo que mira. ¿Y de dónde empieza? Desde el hogar. Empieza en la rivalidad, en la competitividad, en la falta de transparencia. En la sociedad, ¿qué vemos en la sociedad? En la sociedad vemos hipocresía, vemos oportunismo, y yo coloqué acá una palabra que se llama canibalismo, porque es como que a veces nos queremos comer unos a otros, ¿verdad? Entonces como que no nos importa lo de los demás, sino vamos a tomar. Desde que yo esté bien, primer fin de semana de la pandemia el año pasado, los supermercados, o sea, la gente compró esto como si ya supiera que va a ser un año encerrados.
pero a la gente no le importó si el resto de gente no tenía. Yo. Y llenaban, o sea, no iban a consumir todo eso en un fin de semana o algo, pero todo porque yo no me importa el resto del mundo. Y esa es la sociedad en la que vivimos. Y quise colocar acá la televisión, como usted quiere que lo tome, porque para mí la televisión es un mundo irreal, pero un mundo irreal en que ¿qué nos vende la televisión? Nos vende codicia, nos vende inmoralidad, y en donde a mi concepto, espero que usted no se sienta, bueno, no espero, no, si usted se siente ofendido, espero más bien que entienda por qué se siente ofendido, en donde sale a flote nuestra hipocresía, porque nos deleitamos en la televisión, en aquello que en la vida real nos hace rasgar las vestiduras. O sea, en la vida real vemos esto, qué sé yo, series como la de Pablo Escobar. En la vida real entendemos que Pablo Escobar era lo más malo y no sé qué, y oh, qué malo que le hizo. Pero vemos la serie y queremos que el malo siempre gane, queremos que el malo se salga con la suya. Nos jactamos de ver cómo el malo puede hacer la trampa, cómo puede matar, cómo puede pasar por encima, cómo con el dinero que obtiene todo. Entonces somos una sociedad de doble moral. Y ahora la palabra nos dice, a todo eso se tienen que negar. Entonces te pregunto en esta noche, ¿estás dispuesto a negarte? Porque eso, dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Pablo nos está diciendo en el capítulo 2, dice, no os conforméis o no os amoldéis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro pensamiento. Y esto es lo que significa no amoldarse. Así que bueno, voy a mirar sus respuestas, a ver cómo nos fue con sus respuestas. ¿Qué entiendes por negarse a ti mismo? Y entonces nos dice Terry, saludos pastor, Dios lo bendiga desde Venezuela. Terry, Dios te bendiga. Janet Pineda nos dice, negarme a mí misma es dejar cosas que me gustan pero no me convienen. Ok, listo, sí, pero también que no están conforme a lo que Dios quiere. Marta Lu dice, es dejar de ser yo para ser como Jesús, dejar mi carne para ser espiritual. Ok, Susanita dice, es cuando no hago lo que quiero aun si mi carne lo desea, pues tengo dueño, no me mando sola. Ok, listo. Olguita dice, me aborrezco a mí misma y renuncio voluntariamente a mi vida vacía para que sea Cristo quien viva en mí. Amén, Olguita. Es fuerte lo que dices, pero creo que es totalmente lo que nos dice la palabra. Nancy dice, negarme es renunciar a mis deseos pecaminosos y alienarme a los propósitos de Dios para mi vida. Amén. Luna Vega, buenas noches, nos está saludando. Don Freddy Soto dice, negarse a sí mismo implica que debemos privarnos de muchas cosas que practicamos, en cambio debemos creer y cumplir lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Dice don Álvaro Marín, negarme creo que es, me ha costado negarme, porque mi carne quiere unas cosas muy diferentes a los que Dios quiere para mí y he luchado por no caer. ¿Es fácil? No, pero quiero hacer lo que le agrada a Dios. Eso es negarme a mí mismo. Ok, Esperanza nos está saludando. Buenas noches. Susanita, no pudieron borrar su esencia. Creo que está hablando de la carne. Está hablando de los de Babilonia. Más bien, gracias, sí, Susanita. Olguita dice, queremos congraciarnos con el mundo y contaminarnos con los placeres del mundo y perder nuestra santidad. Ok. Lucy dice, es ceder mis derechos, así que duela por amor y convicción. Ok. Lucy, es muy difícil de hacerlo. Sí, comparto lo que tú estás diciendo. Entonces, gracias por sus respuestas. Y esto es lo que nos lleva, negarnos a nosotros mismos. Y empieza en esa parte, no me conformo a este siglo, no vivo como este siglo. Y no se trata solo de aquellas cosas grandes, en lo más pequeño, en las cosas más sencillas. No podemos ir a romper las conspiraciones que vemos en el mundo si primero yo no puedo romper en mi corazón aquellas cosas que me atan y que me apartan de lo que Dios quiere. Y viene mi segundo punto, si cambiamos la manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de vivir. Esta es la clave. O sea, si cambiamos la manera de pensar, cambiaremos la manera de vivir. Entonces Cristo nos está hablando que todo radica en los pensamientos. Alguna vez con Tatiana Pineda recuerdo que pasaba esto. Tatiana Pineda, cuando estábamos en la 129 empezando la iglesia, recuerdo que ella era del sonido.
Y recuerdo que no había cosa que le mortificara más a ella que nosotros la programáramos para que estuviera en el ayuno. Hacíamos ayuno los sábados en la mañana y que la programaran para que manejara el sonido. Y llegaba de mal humor. Y yo una vez hablé con ella y le decía que por qué sucedía eso. Y me decía, le decía, ¿por qué sucede esto si tú también vienes todos los domingos? Y el sábado llegamos acá como a las 8 de la mañana y el domingo tocaba llegar en esa época como a las 6 de la mañana a la iglesia. Te toca madrugar más. Entonces no entiendo por qué el domingo llegas contenta y por qué el sábado llegas enojada. Y ella me decía, porque yo ya estoy programada que toda la semana madrugo y que el sábado duermo esta tarde. Y cuando me programan, entonces ese programa se me daña y entonces yo lo hago a regañadientes. Entonces quiere decir que ella en ese momento, lo tomo como ejemplo para que me entiendan, no estaba cambiando su manera de pensar, sino ella seguía pensando que el sábado era el derecho para dormir esta tarde, pero que se lo estaban quitando, ¿de acuerdo? Entonces acá de pronto eso es lo que nos está hablando. Y yo coloco un pensamiento que quiero que usted lo entienda, y que es imposible cambiar si lo único que tenemos son buenas intenciones. O sea, tú no puedes cambiar solamente con buenas intenciones. Y no sé cuántas veces sí, algún día me voy a consagrar a Dios. Algún día voy a empezar a leer la Biblia. Algún día voy a empezar a orar. Algún día. ¿Cuántas veces has dicho así, escuchando una prédica que te llega al corazón y hasta estás impactado y dices, mañana empiezo realmente a tener comunión con Dios? Y llega mañana y dice, no, tal vez mañana, porque hoy no. Y siempre te quedas en mañana. Mañana voy a hacer, mañana voy a lograr, mañana. Y se te pasaron una semana, se te pasó un mes, se te pasó un año, se te pasó una vida. Y toda la vida quedaste con mañana. Y me aterra esto, porque lo único que nosotros no podemos recuperar de lo que perdemos en esta vida es el tiempo. Tú te puedes enfermar y vuelves y coges valor y te alientas. Tú puedes perder dinero, pero vuelves y trabajas y recuperas el dinero. Pero lo único que no puedes recuperar es el tiempo. Y cuando tú dejas todo para mañana, nunca lo vas a alcanzar. Y a veces en nuestra vida cristiana queremos tener tan buenas intenciones. Oiga, si es que Dios es tan bueno, yo mañana empiezo, pero nos quedamos en mañana. Y yo quiero decirlo por mi experiencia, porque no es que yo estoy por encima del bien y del mal, no. Madrugar todos los días a buscar a Dios no es sencillo. Hacer un devocional todos los días no es sencillo. Pero lo que sí te puedo decir es que aunque no es sencillo, cuando tú adquieres la disciplina, cuando tú formas esa disciplina, seguramente alcanzarás la bendición. Seguramente verás la gloria de Dios y ahí es donde tienes que caminar. Entonces, yo no he hecho la pregunta, entonces voy a hacer la pregunta. Y la pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida debes cambiar tu manera de pensar? Entonces empieza a pensar, ¿en qué áreas de tu vida tienes que cambiar tus maneras de pensar? Scarlett nos está saludando, buenas noches. María Cielo, hola pastor, buenas noches, Dios lo bendiga. Buenas noches María Cielo, qué bueno tenerte acá. Y listo, ya va la siguiente pregunta y es, ¿en qué áreas de tu vida tienes que cambiar tu manera de pensar? Porque empieza ahí, o sea, no son buenas intenciones, no es algún día, no, ahora. ¿Cómo puedes dejar de pensar conforme al modelo del mundo, por ejemplo? ¿Cómo puedes dejar de pensar y cómo tú mismo entras en una disciplina en tu vida? El nuevo nacimiento, ahora, ¿por qué? Porque esto es imposible en tu propia capacidad. El nuevo nacimiento, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que pasa en tu vida cuando naces? Cristo fue a la cruz y Cristo murió. Déjame explicarte esto. Y cuando Él muere y cuando tú lo aceptas, tú mueres con Él. O sea, lo que pasa en fe, pero que es algo que pasa en tu espíritu, es que tú aceptas a Cristo, tú te identificas con Cristo en tu muerte. Prácticamente Cristo lleva tu muerte, su muerte a tu vida para que tú seas el que murió allá. No te dolió, no sentiste nada, pero Cristo pagó el precio por ti. Y ahora Él trae sobre tu vida, trae la restitución y Él te da un nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Que tu corazón antes estaba vacío y lleno de dolor, tristeza, amargura, resentimiento, pecado. Y viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace una obra regeneradora. Te da un nuevo nacimiento, donde cambia tu mente y cambia tu corazón. No cambia tu carne. Hay una área de tu vida y la carne ataca siempre a nuestra mente, porque nuestra mente es donde sentimos el deseo de ir en contra de la voluntad de Dios, pero en nuestra mente también es donde sentimos el deseo de servir y de obedecer a Dios. Así que
Él ha traído esa regeneración para que nuestra mente sea transformada. Y déjeme decirle algo. Pedro tuvo experiencias que nadie más tuvo. Y en una de esas experiencias es que él está solo con Jesús. Y estando solo con Jesús, él empieza a transfigurarse. No sé si usted ha leído ese texto, pero dice que él se transfigura, que es donde aparece Elías y Moisés. Y resulta que la transfiguración, ¿qué es? Es que en ese momento Jesús le permitió ver a Pedro por un tiempo limitado, por un tiempo muy escaso, y yo me imagino que no en toda su grandeza, su naturaleza divina. O sea, yo no sé cómo sería ese momento, pero fue ver a Cristo en su esplendor, fue ver a Cristo en su grandeza, fue ver a Cristo en su divinidad, fue ver a Cristo en lo más excelso, pero fue algo pequeño. Nuestra naturaleza pecaminosa, que antes nos dominaba, ha sido cambiada por esa naturaleza divina de Cristo. Yo quiero que tú entiendas eso. Tu naturaleza pecaminosa, caída por el pecado, ha sido cambiada por una naturaleza que ahora está en Cristo. Y tú dirás, ¿en serio? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, nos somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿De acuerdo? Así que vamos siendo cambiados. Y esto cambia mi pensamiento, ya que renuevo mi mente. O sea, no es que yo digo, uy, es malo hacer eso, entonces no lo hago. No, es que yo entiendo que hay algo que ha cambiado en mi vida. Y esto es la obra del Espíritu Santo. Yo no lo puedo hacer por mí mismo, es el Espíritu Santo. Y entonces cuando esto viene a suceder en mi vida, escúchame qué es lo que hace Dios en tu vida. Lo que antes te deleitaba, ahora te repugna. Lo que antes para ti era placentero, ahora ya como que te causa náuseas, como que yo ¿por qué hacía eso? O sea, ¿cómo era posible que yo actuara de esa manera? Lo que disfrutábamos antes, hoy nos aburre o nos fastidia. Lo que antes disfrutábamos ya no es nuestro, ya no nos sentimos bien, ya no es agradable. Ahora, no es posible sino cuando tú te expones permanentemente a la palabra, cuando te expones a lo que Dios quiere. Colosenses capítulo 3, versículo 10 y versículo 16. Voy a leer el 10 y el 16, dice lo siguiente: y revestidos del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. O sea, ¿qué me está hablando? De que yo me tengo que exponer a la palabra. Entonces la pregunta es, ¿a qué expones tu mente diariamente? Porque acá viene el asunto. ¿A qué expones tu mente? ¿A qué estás? Cuando tú vas a la costa y te la pasas todo el tiempo en la playa, cuando tú llegas a Bogotá no tienes que decirle a nadie que estuviste en la costa. Llegas, si eres blanco como yo o como Mateo, llegas como un camarón. Y si eres morenito, llegas más negrito de lo que eres. Porque la gente dice, ¿y dónde estuvo? Estuve expuesto al sol, estuve expuesto a la brisa, a lo que había. ¿A qué expones tu mente todo el tiempo? No te digo qué es lo que tienes que hacer o que lo que hagas es pecado. Yo no te voy a decir ni qué hagas ni qué no hagas. Pero lo que sí quiero decir es que, ¿qué es lo que tú quieres alcanzar? Realmente, ¿qué es lo que tú quieres? Hoy párate un momento y di, yo lo que quiero, yo lo que espero, yo lo que anhelo. Porque los judíos, cuando estuvieron al lado del monte y vieron la gloria de Dios, ellos tuvieron miedo. Y le dijeron, no, Moisés, vaya usted y hable con Dios y nosotros nos quedamos acá. ¿Quién se expuso a Dios? Moisés. El pueblo no se expuso a Dios. Moisés duró no sé cuántos días expuesto. Ahora estoy mezclando las historias, pero es para que usted la entienda. Moisés estuvo no sé cuánto tiempo expuesto a la presencia de Dios, y cuando él bajó tuvo que ponerse un velo porque su rostro resplandecía. ¿A qué había sido expuesto? A la gloria de Dios. Pero cuando el pueblo no se expuso a lo que Dios quería, ¿en qué resultó? Levantando un cordero, un becerro de oro, dañando la bendición de Dios, profanando lo que Dios les había dicho. ¿Por qué? Porque a lo que yo le dediqué tiempo, eso será lo que gobierne mi vida. Eso será lo que imprima el sentido a mi vida.
Y acá como cristianos nos hemos alejado de la palabra, nos cuesta trabajo exponernos a la palabra y nos exponemos más a lo que el mundo dice de la manera en que habla, y aquí es donde nosotros fallamos. Así que hoy, y estoy ya corriendo porque ya me di cuenta que se me acabó el tiempo, pero no puedo dejar de decirle esto, es donde cambiamos, ¿de acuerdo? Entonces, voy rápido con sus respuestas. Dice, y solamente hay una, dice Martica: en mi amistad de años con unas personas que ¿en qué áreas de la vida debes cambiar tu manera de pensar? Listo, ella dice: en mi amistad de años con unas personas que me hacen cosas que van en contra de nuestros principios. Fue con nosotros los pies a Jesús, pero se alejó. Es mi forma de ser en momentos de ira. Bueno, tienes que morir a eso. Lizeth dice: yo lo anhelo es ser digno de ser lleno del Espíritu Santo y de esta manera servir a Jesús como un soldado. Atentamente, Ricardo. Pero tienes que exponerte a Cristo, si no va a ser muy complicado. Lucy dice: realmente descansar en Dios y no querer controlar lo que solo Dios puede controlar. Ok, listo, pero también es ponerse la palabra. Olguita, es dejar de ser acelerada y aceptar que cada persona tiene su forma de hacer las cosas. Ok, listo. Están hablando de cosas que tienen que pensar, pero estoy hablando también con respecto a nuestra comunión con Dios. Ahora, último punto: despierta en tu vida un anhelo por Dios. Despierta en tu vida un anhelo por Dios. Y voy con la última pregunta: ¿Dios es tu mayor anhelo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Dios es tu mayor anhelo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esa es la pregunta, simplemente. Si Dios es tu mayor anhelo, y tú me vas a decir si es o no es, y me vas a contestar por qué. Y entonces viene acá mi punto siguiente, y es: tuve un amigo pastor, esto me sucedió en la iglesia donde estaba, donde decía que qué pereza que todo lo convertíamos culto. Y él decía que todo lo convertíamos culto porque cada que íbamos a tener una reunión para hablar de algún proyecto, de algún ministerio, de alguna cosa, decíamos: vamos a orar. Y yo decía: ya volvieron culto esto. O sea, implícitamente le está diciendo: qué pereza todo el tiempo estar orando. Bueno, lo coloco a él, lo dejo en su mente. Pero también he visto parejas de enamorados, no sé si a usted le ha pasado, pero que a veces se ponen fastidiosos porque usted está ahí y a ellos les importa cinco que usted esté, porque se están besando, se están abrazando, se están cogiendo, y usted dice: no, qué cosa tan mamona esto. Pero resulta que a ellos no les da pena y no se sienten inhibidos porque simplemente se están expresando su amor. Entonces mi pregunta es: ¿o a ti te da pereza porque todo lo vuelven culto? ¿O a ti no te da pereza estar siempre de la mano de Dios? A veces nosotros queremos llegar a un nivel con Dios sin pagar un precio, y ese precio es el de la intimidad con Dios. En el Antiguo Testamento las ofrendas de los animales que presentaban eran sin mancha y sin arruga, y nuestra vida en la parte moral y en la parte espiritual debe ser sin mancha y sin arruga. Y yo necesariamente, esta tarde hablábamos con mi esposa y decíamos y entendíamos que realmente lo único que transforma la vida de un hombre y de una mujer es la palabra de Dios, es ponerme a la palabra de Dios. Salmo 119 versículo 6 dice: entonces no seré yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Así que cuando yo me expongo a la palabra, y esa exposición a la palabra en oración, le pido a Dios que me la revele, le pido a Dios que me la haga entender. Estas dos actividades crearán un filtro en mi vida, y ese filtro me permitirá saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, cuál es esa voluntad agradable y perfecta que Él tiene para mí. Entonces, mire cómo hemos en un solo versículo hablado de lo que significa negarse. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y yo necesito permanecer en Cristo, yo necesito permanecer en Él, yo necesito permanecer en la gracia y en la bendición que Dios quiere, porque Dios nos invita hoy a tomar una decisión radical. O sea, no sea simplemente más el de buenas intenciones. Uy, sí, Diosito, en serio que sí, Diosito, uy, sí, en serio. No. Decide caminar como cristiano. Decide ser cristiano, cueste lo que te cueste.
en todo lugar, en tu trabajo, en tu casa. Y yo hablo esto a veces y me veo confrontado porque entonces viene la confrontación. Demuestre acá que es cristiano. Demuestre en esta situación que es cristiano. Demuestre en este problema. Demuestre en esto. Y acá es donde yo tengo que acudir a mi fe, a mi mente renovada y decir, pues sí, lo soy y camino en él. Sadrach, Mesach y Abednego, que les dije ya que me quedé con ese nombre y no con los verdaderos. Cuando fueron a entrar al horno de fuego, decisiones radicales. Arrepiéntase y no los metemos al horno. Pues señor Nabucodonosor, sepa usted que Dios tiene el poder para salvarnos de ese horno de fuego. Pero si no lo hiciere, igual no negaremos a Dios. Eso es una fe firme. Pero hoy nos pasa una media situación y nos alejamos de Dios. Ay, es que Dios no me ama, es que Dios no. No. Decisiones firmes en el Señor. Y eso es lo que Él quiere. No sé si alcanzaron a responder porque sé que voy rápido. Pero Martica dice sí, porque Él me rescató de la oscuridad en la que yo estaba para mostrarme el amor incondicional y desinteresado. Ok, si tienes ese anhelo, entonces demuéstralo con tus hechos. Dice Scarlett: hola Paz, el área que me gustaría cambiar de mi vida sería la parte donde trato de ir al trote, pero que encuentro que una pared que es Dios y me dice: para hija, la vida tómala con calma y lo demás me encargo yo. Y sí, Dios, el ser que pueda ayudarnos a cambiar muchas cosas, sobre todo servir a Jesús. Ok, Nancy dice sí, es mi mayor anhelo porque es la fuente de mi vida, pero a veces algunas situaciones hacen nublar mis ojos y pierdo de vista la cruz. Gracias, chata. Dice Susana, sí, porque cuando he pasado por momentos difíciles voy a Él, cuando estoy feliz voy a Él. Él me ha vuelto una mujer de oración, de oración, y la palabra con base sin discusión, Él la convierte en mi prioridad. Creo que debe ser, Alexandra dice, sí es mi mayor anhelo, ya que solo en Él y su palabra encuentro paz, tranquilidad, me siento amada, bendecida, agradecida. Gracias a Él estoy caminando hacia su senda de esperanza y cada día me da fortaleza para afrontar cada situación en mi vida. Olguita dice, a veces pierdo el tiempo en las redes sociales sabiendo que puedo estudiar la palabra y tener más intimidad con Cristo. Mi mayor anhelo es poder guardar silencio y escuchar solo a Él y mi mente sea renovada totalmente, viviendo al 100% con el ADN de Cristo. Amén, que así sea. Y entonces cuando hablamos de la palabra, y yo quisiera terminar con esto, amar la palabra es amar la palabra. No el libro devocional que tú estás haciendo, no el libro, sí, no estoy diciendo que no leamos, hay que leer otros libros, pero pasa tiempo con la palabra de Dios. Pasa tiempo leyendo el Nuevo Testamento, pasa tiempo después leyendo el Antiguo Testamento, toma notas, subraya. Si ya tu Biblia está totalmente rayada, guárdala, ten los apuntes ahí y busca una nueva y empieza a rayarla otra vez y descubre cada día lo que Dios tiene, porque Dios tiene cosas grandes. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche por cada persona que se ha conectado y te pido, Dios, que la palabra haya sido, Señor, vigente para sus vidas y haya traído, Señor, transformación, vida, poder y alegría, Señor. Te pido, Jesús, que tú nos ayudes a crecer en lo que tú nos quieres dar y a vivir en tu gracia y en tu amor. Rompemos hoy compromisos con el mundo. Rompemos, Señor, aquello que no nos permite caminar y crecer en ti. Y te pido que nos ayudes a cambiar nuestra manera de pensar para pensar a la manera de Cristo, la forma de Cristo. Queremos convertirte a ti en nuestro mayor anhelo, servirte, amarte y vivir para ti cada día, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Yanecita Pineda dice, sí, Él es mi mejor anhelo porque es quien me libra de todas las aflicciones. Y Nancy dice, amén. Todos sus comentarios los vamos a estar leyendo también. Así que gracias por estar acá. Solamente les recuerdo, mañana la oración 5 de la mañana. Los esperamos a todos. Y en la noche nuestro servicio. Y seguimos con este tema que creo que ha sido de gran bendición. Y espero que lo estén disfrutando. Que pasen una muy feliz noche y que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana.